Miren acá. Miren a ver si ustedes están visualizando la pantalla. No se ve, ¿no? Miren a ver si la ven ahora. Ahora sí. Excelente. Entonces, realmente, fíjense que ahí dice solución. O sea, lo que vamos a hacer es a solucionar ese examen, para que ustedes vean cómo realmente se soluciona ese examen. Entonces, todos los puntos, los 5 puntos, vamos a solucionarlo. Solución. O sea, para los vectores siguientes, calcular las componentes rectangulares. Empezamos por el primer vector que yo le di, F1. Fíjense que F1, ¿cuál es la dirección que tiene F1? Forma un ángulo de 80 grados. Entonces, que yo parto desde acá, como el ángulo está en esta dirección, no está en esta dirección el ángulo, yo sigo esta dirección. Y entonces, ¿a dónde llego? ¿Llego al final de la hoja? No, llego hasta acá. Y ahí entonces subo. Entonces, lo horizontal es X, lo vertical es Y. Entonces, fíjense que como estoy para este ángulo, ese ángulo tiene un adyacente, que es este vector, eso es coseno, y eso es negativo porque estoy hacia la izquierda, fíjense. Ya yo definí aquí ya todo lo que yo tengo que hacer ahí. Miren con Y. Y es el opuesto. Entonces, el opuesto, la función que relaciona el opuesto es seno. Y entonces, fíjense que como está hacia arriba, es positivo. Ya, entonces, ¿qué yo digo? F1X, ¿a quién busco yo? Al coseno. ¿De qué ángulo de 80? F1X por F1. F1X es F1 por el coseno de 80. Y eso da 34.73 como negativo, fíjense ya. Ahí terminé con F1X, me voy con F1Y. ¿Cuál es la función que yo cojo de acá? El seno. Lo mismo. Eso es 200 por el seno de 80. Eso me da más positivo, fíjense que es positivo, 196.96. Ahí terminó ya el ejercicio A. O sea, este problema, el A. Ya terminó ahí. ¿Qué no ven ustedes de ahí? ¿Qué no ven? ¿Qué no visualizan? Si tenían problemas con el signo, está mal. Un signo provoca realmente una suma o una disminución de un esfuerzo, entonces está mal. Es fundamental tener en cuenta los signos. Porque yo puedo decir que ese elemento está trabajando a compresión. Y si tengo un elemento trabajando a tracción, entonces voy a restar. Entonces no. Posiblemente si los dos están trabajando a compresión, sumo, entonces no resto. Entonces por eso es importante en mecánica el tema de los signos. Vamos entonces, no tienen pregunta con respecto a F1. No tiene pregunta. Lo ven claro. Si no tienen preguntas, seguimos. Entonces, vamos con F2. Fíjense que F2 es lo que forma realmente un ángulo de 90 grados. Y hago la misma situación. Entonces, miren, acá no tengo nada, no tengo componente, pero yo la puedo calcular. F2, ¿quién es? 90. Entonces, F2, pero F2 es el coseno de 90 es 0. Entonces, 300 por 0 me da 0. Pero me voy entonces con el seno de 90. El seno de 90 es F2Y, F2. Entonces, ¿qué da? F2Y es 300. Fíjense positivo acá. Va hacia arriba. Yo de ver eso, no tenía que hacer estos cálculos. Yo podía decir entonces F2Y es 300 más 300 libras positivo. Ya. Si fuera hacia abajo, F2 sería entonces lo mismo, menos 300. Ya. Si aquí este ángulo yo lo tuviera así hacia la derecha, entonces con 80, entonces lo mismo pasaría, pero f de x fuera positivo ya solamente. Miren entonces el otro. Aquí en el otro entonces, vamos a ver, que aquí se confundieron mucho. Vamos a ver. Miren, yo tengo entonces las componentes de F3. Las componentes de F3 realmente, o sea, F3 vale, módulo vale 500. Pero ¿qué pasa? F3 tiene una inclinación y esa inclinación me la están dando en esta forma. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Yo definí realmente el ángulo θ. Fíjense que fue este ángulo que yo definí, este ángulo. Mírenlo acá. Yo tengo mi triangulito acá, 2, 1. Miren, definí entonces el ángulo que forma el 2 con la hipotenusa. Entonces, ¿para qué? Para trabajar con la tangente. ¿Tangente es quién? Opuesto sobre adyacente, 1 sobre 2. ¿Quién es θ? θ es el arco cuya tangente es un medio, y eso me da aproximadamente 27 grados. Ya. Entonces, ese ángulo que está acá, yo lo traslado entonces aquí mismo. Fíjense que yo lo que hice fue
formé mi triángulo. Ese triángulo yo lo formé acá, con mi vector. Entonces, ¿cuál es mi ángulo? El teta. Fíjense, este ángulo teta, que yo lo definí aquí, fue de este lado. Entonces, lo mismo que tengo. Para ese ángulo, esto es seno. Como estoy realmente aquí, estoy hacia, en la dirección horizontal, es X. Y es como, es positivo, porque voy hacia el sentido, hacia la derecha. Pero este ángulo, fíjense que aquí se varía todo. Aquí varía que ya el seno no es opuesto. Aquí el coseno realmente es el adyacente. ¿Por qué? Porque este que le queda, este cateto es adyacente a ese ángulo. Y entonces, ¿cómo es? Adyacente coseno, que es la función, y como positivo. Entonces ya lo que aplico es eso. Yo quiero calcular a f3x. Entonces, ¿qué función cojo? Seno, mírenlo acá. ¿De quién? De 27. Y eso es f3x sobre 3. Me da entonces, ¿cómo? Eso es 500 por el seno de 27, eso me da más 226.99. Lo mismo que hago con y. ¿Cuál cojo? Cojo el coseno. Coseno de 27, f3y sobre f3. f3y me da entonces 500 por coseno de 47, como es positivo, 445.50. Y señores, ahí se terminó ya el problema 1. O sea, ese problema, ahí está ya, concluido. ¿Qué duda tienen ustedes? ¿Quién quiere que le aclare algo de lo que yo le presenté ahora? ¿Todos están claros? Me tienen que contestar para seguir uno, aunque sea uno. Que por lo menos escuchan. Sí, profesor, lo escuchamos. Y están claros. Sí, está claro. Lo que pasa es que cuando uno está haciendo el examen, yo no sé por qué. Y así. El tema del último ángulo fue que me fui de espalda, pero fíjate que es lo mismo que tú haces con el triangulito este, lo hace aquí con el módulo que yo te doy. O sea, fíjate lo mismo. Si yo te hubiera dado de este lado, por ejemplo, entonces te lo di así, el triangulito. Entonces tú me pones el ángulo aquí, me lo calculas. O sea, lo mismo que tú haces con el triángulo, tú lo ubicas y lo haces con el modulito este, con el módulo que te doy. No tienes que inventar nada. Por ejemplo, si hubiera colocado el ángulo acá, entonces tiene que colocarme el ángulo acá arriba. No sé si entienden eso. O sea, si tú me colocas, si en vez de yo calcular este teta acá, lo calculo acá, entonces fíjate que yo estoy calculando con la horizontal, no con la vertical. Entonces lo calculo acá el ángulo. Perfecto. Entonces tú tienes que ver dónde me calcula, cuál es la referencia tuya para tú calcularme la dirección. Eso es lo único ya. Bien, vamos a pasar entonces al problema 2, señores. ¿Qué dice el problema 2? Fíjense, el problema 2 lo que está diciendo es más fácil. 4 fuerzas, determine la resultante y su dirección. Fíjense que yo tengo la fuerza 1, la fuerza 2, la fuerza 3, que es vertical, completamente vertical, y la fuerza 4. Y cada uno forma un ángulo. Vamos a ver cómo yo lo hice esto. Aquí descompongo, siempre descompongo. Vamos con la fuerza 1. Fíjense, yo debo llegar hasta la flechita. Me voy por acá, F1X y F1Y subo. Tengo F2, fíjense, subo por acá, subo por el ángulo del ángulo. F2Y, como esto es vertical, señores, esto es F2Y. Y entonces llego a la flechita, F2X. Como F3 es completamente vertical, sería F3Y, ya, eso no hay que buscarle la vuelta. Y F4, tengo entonces, me voy por acá, llego a F4X, fíjense acá, y F4Y, vertical. Y ya hago lo mismo, señores. Vamos a ver, F1. Esto para ese ángulo es adyacente, es coseno. Porque F1X es adyacente para ese ángulo. Entonces lo mismo. Tengo que F1 sería 150 por el coseno de 30, porque el ángulo es 30. Y es positivo porque va hacia la derecha. Me voy entonces con F1Y, va hacia arriba. Y es para ese ángulo es el opuesto, seno de 30. Lo mismo. 150 por el seno de 30 más 75. Como es positivo, va hacia arriba. Como va hacia arriba, es positivo. Entonces miren a F2, que muchos se confundieron acá. Fíjense, yo tengo a F2, que es este. Entonces el ángulo que me están dando es este. Entonces subí por acá,
para ese ángulo, F2X le queda al frente, es el opuesto. Y F2Y es el adyacente, es el vecino, le queda al lado. Entonces, fíjense que aquí cambia. Aquí para yo calcular la componente en X, utilizo el seno, porque es el que me queda al frente. Entonces, F2X sobre F2. Entonces, si ustedes se fijan, eso es 80 por el seno de 20. Pero, ¿qué pasa? Como F2X va hacia la izquierda, es negativo. Vamos a F2Y. Como es el vecino, es adyacente. Entonces, coseno de 20, F2Y sobre F2. F2Y es F2 coseno de 20. Como va hacia arriba es positivo. Ya terminé con F2. Vamos con F3. Fíjense F3, lo mismo. F3Y es ¿cuánto? Esto es 90, pero aquí es ya. F3Y es menos 110, va hacia abajo. Porque aquí me da en componente en X 0. Porque es 90 grados, el coseno de 90 es 0, pero el seno de 90 es 1, entonces, pero como va hacia abajo, entonces es negativo, menos 110. Vamos con F4. F4 forma un ángulo de 15, pero yo tengo entonces que F4X realmente es el vecino que está acá, y F4Y es el opuesto, el frente. Entonces, yo tengo entonces como es 15, con el coseno, entonces F4X, con el seno tengo F4Y, y ya, y los dos son positivos. O sea, no, hay uno que es positivo, que es F4X, que va hacia la derecha, pero F4Y es negativo. Ya, entonces, ¿qué pasa? Yo quiero la sumatoria de F de X, eso es, desde igual 1, ¿cuántas fuerzas yo tengo? 4 fuerzas. Entonces eso va desde igual 1 hasta 4, FI de X, y sumo todas las X, F1X, F2X, F3X, F4X. Fíjense que yo la sumo así para no perderme. Yo tengo entonces F1X lo que me dio, 199.9. Entonces, 109.9 más. Pero fíjense que aquí como F3X pongo más menos. Y como F3X es 0, le pongo su 0 y F4 96.9. Entonces, ya, ustedes se fijan, sumo esto, por favor, un micrófono ahí. Entonces sumo esa cosa y eso me da 199 newton. Entonces, ¿qué tengo? Tengo realmente lo mismo, F de Y. Eso va desde igual 1 hasta 4, porque tengo 4 fuerzas. De F de Y sumo 175 más 75.2 más menos 110, o sea, eso es menos, más menos 25.4, eso me da 14.3. El módulo, sumatoria de f de x al cuadrado más sumatoria de f de y al cuadrado, eso es 199 al cuadrado más 14.3 al cuadrado, eso da 195, 199.5 newton. La dirección, la tangente, ¿de quién? La tangente de teta es sumatoria de f de y, de la y sobre la x. Y el ángulo es el arco tangente de eso. Y eso me da 4 grados. Ya, ahí está el segundo problema. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Todo bien, Profesor. todo bien. Dígame, señor. En la sumatoria de los vectores, Ajá. para abajo, por ejemplo, FY3 era 110 negativo. Sí. Y en la fórmula yo entendía que se asignaba el signo que tiene el módulo, que tenía el vector. Vamos a ver, para que lo vea claro. Ahí fue que... Eso está acá. Míralo acá. Míralo acá. Más, menos. Eso es menos. Más por menos da menos. Exacto. Entonces eso es menos ahí. Yo le pongo porque fíjate que la fórmula tú la tienes como más siempre. Siempre es una sumatoria. Pero esa F3Y, en este caso F3Y, ¿qué te dio? Te dio negativo. Entonces es más, tú estás sumando, pero tiene una componente negativa. Entonces fíjate que yo pongo más menos. Igual que acá, fíjate, como F4 es negativo, F4Y te pongo más de fórmula menos el valor. Entonces eso es negativo, eso tiene que restarlo eso. Exacto. No ponerlo positivo. Pero me
falló la calculadora. No, ¿sabes? Yo lo tengo así mismo, pero parece que la calculadora con resultados no me ayudó, pero está bien. Perfecto, pero ya lo sabes. Eso es tu 75 más 75.2 menos 110 menos 25.9. Eso es ya. Exacto. Perfecto. Entonces ya el ángulo es la y sobre x y el arcotangente de eso te da entonces la dirección. Ya. Vamos entonces con el otro. Fíjate que con el otro queda igual. Hay una... Wander, por favor. Micrófono tiene ruido. Wander. Bien, vamos entonces a este que es fácil, porque este sí es bueno, porque este tiene que darte igualito por los dos métodos. Lo mismo que yo hice. Tengo F1, lo descompongo. Me voy por el ángulo, F1X y F1Y. Fíjate, para ese ángulo, F1X es coseno, el vecino, y es coseno. Vecino es coseno. El del frente es seno. Entonces aquí, como voy hacia la derecha, este es positivo, y como voy hacia arriba, este es positivo. Me voy para F2, tengo 30. Como F2X es vecino, es coseno. Y como el frente F2Y es seno. Entonces aplico eso mismo. Coseno de 50. Estoy con F1X. Es el vecino. Entonces coseno de 50 F1X sobre F1. F1X es más 25.7115 minutos. F1Y con el seno porque el frente. Entonces F1Y es ¿cuánto? Eso da 30.6418 newton, positivo también. Entonces ya tengo F1 y F2. F1, X, F1Y. Me voy con F2X. Fíjense que F2X es el vecino coseno, pero es negativo. Entonces aquí es ¿cuánto? Esto vale 20 por el coseno de 30, eso da 17.3205, pero negativo. F2Y es el del frente, seno de 30, F2Y sobre F2, y eso da entonces 20 por el seno de 30 da 10, entonces como va hacia arriba es positivo. Ya. Lo mismo, hago la sumatoria en X y hago la sumatoria en Y. ¿Qué yo tengo realmente en X? Esto es X aquí. Esto realmente, eso es F2X. Acá fue un error. Entonces, ¿qué yo tengo? Fíjense, vamos a sumarlo. Si ustedes se fijan, 25.7115 menos 17.32X. O sea, sumo las X y las Y las sumo. Fíjense, las Y son 30.6418 y 10. Fíjense que acá. 30.6418 más 10. Entonces, sumatoria de F de Y, 40.6418. Lo mismo, lo meto en la raíz y lo elevo al cuadrado. Entonces, sumatoria de F de X al cuadrado más sumatoria de F de Y. ¿Eso me da cuánto? 41.4989 newton. La dirección es lo mismo, F de Y sobre F de X. Eso me da 78.3. Vamos a comprobar por el método del paralelogramo. Entonces, fíjense cómo dice acá. Tracé mi primer vector. El vector, o sea, tomé F1, que lo fijé, F1. Entonces F1 forma un ángulo de 50 grados. ¿Con quién? Con la horizontal. Porque si ustedes se fijan acá, si lo hago desde acá, esto. Entonces este F2 lo coloco así mismo, con su misma dirección. Pero él forma un ángulo de 30 grados. ¿Con quién? Con la horizontal, de 30. Entonces, ¿qué fue lo que yo plasmé acá? 30 grados con la horizontal. Y entonces ya uno, la cola realmente de quién? De F1 con la cabeza de F2. Entonces, y esa es la resultante. Si ustedes se fijan, el ángulo que yo quiero es el ángulo que forman F1 y F2. Eso es sumar yo, estos son iguales porque este ángulo es igual que este porque son alternos internos. Entonces eso es 30 más 50. Si ustedes se fijan, siempre que esté esa disposición va a ser la suma de los dos ángulos. Siempre que esté en esa disposición, siempre que la tenga. Entonces aplico la ley del paralelogramo. La raíz cuadrada de F1 al cuadrado más F2 al cuadrado menos 2 veces F1 por F2 por el coseno de teta 1. ¿Qué es esto? Ya, fíjense que no es este teta, sino el coseno realmente que forma los vectores. Entonces, porque esta es la dirección que forma aquí en la resultante con el eje X. Entonces, el 40 al cuadrado más 20 al cuadrado menos 2 veces 40 por 20 por el coseno de 80. R 41.4989. Fíjense, si ustedes se fijan, está lo mismo, está acá. 1.4989, 41.4989. Lo mismo. O sea, que está bien. Ese problema es seguro que está bien.
Entonces, ya ese es el problema número 3. Entonces, el problema número 4. Ese sí es fácil, señor. Para los vectores siguientes, determina el resultante y el módulo. Fíjense, yo le di a ustedes cuántos vectores, le di 3 vectores. Le di F1 que es menos 40, señores. Ese F1 es menos 40, no es 40. Todos se confundieron, eso es menos 40. Y F2 es 80. Positivo menos ¿cuánto? Menos 70, menos 30. Entonces, fíjense que acá tú tienes, entonces el otro es menos 40, más 10, más 60. Entonces, ¿qué tengo yo? Miren cómo lo coloqué, F1, F2 y F3. Fíjense, y lo sumo. Los I coloqué los I debajo de las I, los J debajo de las J y los K debajo de la K. Miren, entonces la suma de estos tres, F1, F2 y F3, es ¿cuánto? Si yo sumo 80 menos 40, ¿cuánto me da? 40 positivo, porque estoy restando acá. Más 20 me da 60. Entonces, menos 70 más 10, ¿cuánto me da? Menos 60. Entonces, 30 más 60 me da 90. Fíjense, ese es el vector resultante ya. Entonces, ¿quién es Rx? El módulo que acompaña ahí, la componente que acompaña ahí. ¿Quién es RY? La componente que acompaña a J. ¿Quién es RZ? La componente que acompaña realmente acá. Y eso lo elevo al cuadrado cada componente de eso. Y eso me da 123.4. Para calcular la componente, los ángulos directores, es simple y llanamente yo decir, para X sería el arcocoseno de R de X sobre R. Ya yo tengo RX, eso es 60 sobre 123.4. Para Y sería el arcocoseno de RY sobre R, que sería RY menos 60 sobre 123.4, o sea, el arcocoseno. Para Z sería el arcocoseno de RZ, que es 90 sobre 123. Y ahí están los ángulos. Ya. El único problema que yo decía que tenía grado de dificultad era este. Y yo se lo puse a ustedes más fácil en el examen. Pero todos, yo le pregunto a ustedes, señores, ¿dónde hay un ángulo aquí de 45 grados? Yo ahí no le puse ningún ángulo de 45 grados. Y ustedes me hicieron el mismo cosa como si hubiera un ángulo de 45 grados. Ahí el mismo que yo les resolví en el examen. Ese ángulo, fíjense que ahí lo que hay es una sola fuerza. Esa fuerza no está inclinada. Y si no está inclinada, solamente tiene una sola componente, que es en la dirección donde ella esté. Una fuerza inclinada sí tiene dirección en las dos componentes. Pero aquí el ángulo se supone que es 0. Entonces, si el ángulo es 0, todo está en X. Entonces, ¿qué hacemos? Vector posición. Yo fijo recuérdense, consigo las coordenadas. ¿Cuáles son las coordenadas? Fíjense, en X, ¿qué tengo para este punto? 3, pero para yo llegar a él tengo que tener 6 arriba. Y entonces, y en Z tengo 0. Y aquí esto es 0,00. O sea, porque pasé entonces el sistema coordenado por acá. Eso es 3 menos 0, 6 menos 0, 0 menos 0. Eso me da vector posición. Y entonces, como en el momento en forma vectorial es I, J y K, R de X, R de Y, R Z, F de X, F de Y y F de Z. Fíjense que mi fuerza, señores, eso es la fuerza que yo le estoy dando, 2000. ¿En qué dirección? En I. No tiene 0 en J, tiene 0 en J y tiene 0 en K. No había que hacer nada. Porque eso está en la dirección de I solamente. No ve que está inclinada esa fuerza. O sea, no está inclinada. Está en la dirección de I. O sea, de X. Entonces, eso es resolver ese determinante. Fíjense, esto es 0. Y esto me da que 0. Y aquí me da 0. No, y entonces aquí en este sentido me da 6 por 200 por 2000. Me da menos 12.000. Como estoy en esa columna negativa, en esa diagonal negativa. ¿En qué eje? En el eje K. Y eso es Newton por metro. Ya. Voy a comprobarlo entonces por el método en la forma escalar. Que yo tengo positivo en ese sentido, antihorario. Momento con respecto a es fuerza por distancia, solamente tengo una fuerza, no tengo dos fuerzas, y es una fuerza 2000. Entonces 2000, ¿cuál es el brazo de palanca? Entre 2000 y O, 6, entonces eso es 2006, o sea, la fuerza es 2000 y D es 6. Vamos a ver el sentido, fíjense que el sentido F busca a O así, en ese sentido. Entonces si lo busca así es negativo, porque yo he elegido mi sentido positivo así. Entonces, fíjense que da igualito. Y señores, ese era su examen, que me estaban diciendo que había que ponerlo de por la mañana. Y ahí está su examen resuelto.
Entonces, ¿cuál es la dinámica, señores? La dinámica es realmente que ustedes, yo le voy a subir este video con esta explicación, con todo esto, que ustedes entonces construyan, realicen, borren lo que tienen que borrar en su examen y entonces, y me lo entreguen. De nuevo, me lo suban, yo voy a habilitar entonces la página, dependiendo de cómo yo le aviso a ustedes cuando yo suba el video en el canal. Entonces ahí en ese momento yo les digo cuando ustedes tienen que subir, entonces hacer la corrección para subirlo entonces a la plataforma de nube. Ya. Entonces, ¿qué preguntas tienen? ¿Qué dudas? ¿Qué cuestionamientos? ¿Qué no entienden de eso? Todos aquí fueron muy pocos los que creo que hicieron este asunto bien. No sé si alguien lo hizo bien. Pero aquí lo que hay es una fuerza solamente. Yo no le estoy dando inclinación, se la puse más fácil, señores. Aquí yo no le estoy dando de que 45 ni 30, no. Esa fuerza como va, si fuera por ejemplo en vertical, fuera una sola fuerza. Y aquí en vez de yo ponerlo entonces en I, lo pongo en J, 2000. Ya, porque no le estoy dando inclinación. Si no hay inclinación, recuérdense, no tengo que calcular componente. Ya la componente es la componente en esa dirección. Preguntas. Y ese era su examen. No, profesor, no hay pregunta. Lo único, el que hizo el lío fue Luis Abinader al ganar. Pero ya, vamos para adelante ahora. No, exacto, para adelante ya, tú entiendes. Entonces lo que tienen que hacer es, pendiente, se lo dicen a sus compañeros, voy a subir el video, tienen que corregir su examen, todos. Entonces lo tienen que subir a la plataforma y entonces la plataforma yo modifico la nota ya. Entonces cuando lo vean modificado, entonces ya le modifico su nota y ustedes tienen entonces, todo el que hace ese proceso, que me modifique su examen, me lo corrija, tiene sus 14 puntos. ¿Y qué significa ese asunto, señor? Que usted pasó su examen ya. Eso es lo único. Alabado. Una pregunta, profesor. ¿Tenemos que hacerlo con la misma, tal cual como está, con la gráfica? No. Lo que tú tienes, tú lo tienes, tú corriges lo que tú tienes o sea, lo que tú tienes que corregir, ¿entiendes? O sea, como tú lo entiendas. El caso es que tú tienes, por ejemplo, a ti te tiene que dar 123.4, ¿tú entiendes? Tenemos que cuidar los resultados, ¿verdad? Exactamente. O sea, pero tú lo puedes hacer realmente como tú entiendas. Muchos fallaron acá, en este signo, mire, acá, en este signo, muchos fallaron. Yo sé que muchos fallaron, porque yo lo recuerdo. En el caso del número 5, creo que muy pocos lo hicieron. En el tema 3 fallaron, en el tema 3 aquí sí fue un lío que hicieron con el tema 3, por ejemplo, con el tema en el tema 4, perdón, con este ángulo. O sea, ahí sí hicieron algo raro también. Entonces, pero ahí lo tienen, tú. O sea, tú tienes que saber cómo tú determinas tus componentes, la suma de tus componentes, y cuando le calcules la resultante, eso te tiene que dar igual que acá, tú. O sea, que eso, tú miras lo que tú hiciste mal, no todos lo tienen mal este asunto, quizá el signo. Entonces, mira, si yo fuera, por ejemplo, a corregir su examen, que yo fuera con esto, yo digo, ven acá, que yo hice mal de acá, pero mira, fue que yo me confundí acá, mira, es positivo o negativo, ya, le corrijo eso, ya. Porque es un trabajo de inteligencia que tú vas a hacer, porque no todo tú lo tienes mal, ¿entiendes? O sea, no todos los estudiantes tienen, todos plantearon algo. Lo que plantearon entonces corrigen, si el planteamiento está mal, entonces lo hacen su planteamiento correcto. Todo. Entonces, señores, realmente hasta aquí va la clase.